hemos invitado al doctor Juan José López, experto en traumatología infantil y deportiva. ¿Qué tal? Muy buenos días, Juan José, bienvenido. Muy buenos días, Encarna, muchas gracias por invitarme. Bueno, vamos a hablar de traumatología infantil, deportiva y también de los mayores, porque tenemos a la población mayor muy pendientes de esta entrevista, sobre todo aquellos que tienen problemas de cadera. Para empezar, ¿qué es la traumatología infantil, si le parece, y en qué se diferencia de la del adulto? Sí, es una especialidad prácticamente distinta porque el niño es un paciente que está en continuo crecimiento, por lo tanto no podemos aplicar lo que decimos en los adultos. Un dolor de rodilla no es lo mismo en un adulto que en un niño, un dolor de cadera tampoco, y es una especialidad que hablamos de traumatología infantil, pero hay una palabra que es la ortopedia, que es el ver al niño sano y de manera preventiva. O sea, que tenemos que anteponernos a lo que puede pasar con el crecimiento. Por lo tanto, es una rama muy distinta, se acerca también a la pediatría y que a mí, bueno, yo estoy encantado, me encanta esa rama porque son pacientes que te alegran la consulta, que no buscan ningún tipo de compensaciones, de bajas laborales, ellos solo quieren jugar y se recuperan muchísimo más rápido. Por lo tanto, me gusta mucho la traumatología y ortopedia infantil y también me gusta la traumatología de adultos, que me he formado también para ella, claro. ¿Cuáles son los problemas más comunes en su consulta si hablamos de traumatología infantil? Es muy común las alteraciones de la marcha. Pues los niños que caminan con los pies hacia adentro, los niños que tienen las rodillas más juntas, los pies planos. Y después, hablando de patología de cadera, es muy típica en los niños. Hay enfermedades que son muy típicas de la infancia, está la enfermedad de Pertes, es una enfermedad que ocasiona una cojera y deja de llegar sangre a la cadera. Son enfermedades aparentemente raras, pero que en nuestra consulta son muy comunes. Y después las típicas fracturas, sobre todo ahora en la época de verano, que se ven muchísimo. Los niños no saben estar quietos, se suben, se tiran, juegan todo el día y son muy comunes las fracturas en los niños. ¿Y qué pasa cuando tenemos al pequeño con la escayola todo el verano, que se nos ha roto, Dios no lo quiera, pero bueno, se nos ha roto el brazo, la pierna? Pues creo que usted ha inventado, porque no sé si es idea suya, si lo tiene patentado, una escayola que se puede sumergir en el agua. Pues sí, no es una patente mía, es una patente alemana, de una empresa alemana, pero sí que tengo la exclusividad de la zona del Levante español. Entonces, yo mismo cuando era pequeño tengo la curiosa anécdota que me rompí 3 veces cada antebrazo y las 6 veces fueron en verano. No me lo puedo creer, de verdad, doctor. Yo tengo que abrir aquí un paréntesis. ¿Cómo se rompe hoy 3 veces el mismo antebrazo? Pues es que una vez que te lo rompes hay más riesgo de volverte a romper, porque a veces ese callo de fractura pues se queda un poquito más blando y son huesos muy elásticos que con una caída, pues un tropiezo, pues ya te digo, 3 veces cada uno, y todos en verano y todos con escayola hasta arriba. Entonces, cuando me enteré de que existía esta nueva patente, que es un material que aún mantiene esa patente alemana, que es hidrófobo, que repele el agua, que permite que los niños sigan inmovilizados pero que se puedan bañar, etcétera, pues en ese momento llamé a la empresa que se encarga de esto y dije, yo quiero que los niños no pasen por lo que yo pasé en aquel momento, porque claro, 6 semanas en verano, con el calor que hace aquí en Murcia. Y lo que se lo agradecerán los padres, porque también para ellos es un alivio poder ver al crío que sigue realizando pues, su día a día en la piscina y en la playa, pero que además conserva la escayola, no se la tienen que quitar. Mantiene la inmovilización y son todo ventajas, es menos pesado, el material es un material hipoalergénico, esto que es como el algodón, es un material que se puede mojar pero que se seca al aire libre. Ah, ¿que lo ha traído? Sí, lo he traído, sí, para enseñarlo. Sí, entonces lo que yo hago es, cuando la fractura es una fractura estable, que son muy típicas en los niños, cuando son fracturas inestables o operadas, inestables es que se pueda desplazar, o que están operadas, que tengan herida, no lo pongo, ¿no? Porque tengo que quitar el yeso que le han puesto en urgencias o el yeso original lo tengo que quitar. Pero cuando son fracturas estables, que son el 90% de las fracturas de los niños son estables, lo quito en consulta y cambio ese algodón por este material y pongo un rollo es un material que es un policarbonato. ¿Lo podemos ver? Sí, que se moja, sí, claro. Se moja y ese material, bueno, está en colores, hay de muchos tipos, se moja y se endurece como si fuese una escayola normal, ¿vale? Se queda dura. ¿Y hay de colores? O sea, que yo cogería posiblemente el rosa. Hay de ositos, hay de dinosaurios y después hay, bueno, hay rosa, hay rojo. A mí el que más me gusta es el celeste,
pero hay de todo tipo de colores. Sí. También para que sea menos traumático para el crío, ¿no? Claro, que no es lo mismo llevar la escayola blanca de toda la vida que llevar pues, un color o los dibujos. Sí, eso al fin y al cabo a ellos les gusta y también se puede incluso firmar encima de ellas si la gente quiere, como a muchos les gusta que le dibujen, etcétera. Pero sobre todo esa parte de, pues eso, de los ositos, de los dinosaurios, a los niños les gusta verlo y sobre todo es el hecho de poder bañarse, además de que es mucho más higiénico. De hecho, también se pone en adultos, ¿vale? Pues en invierno lo coloco sobre todo en deportistas. Imagínate una fractura de tobillo que se trata de forma que no se opera y que pueda hacer la fisioterapia, la rehabilitación en el agua, ¿no? Para no perder masa muscular. Y en verano también hay muchos adultos que las quieren, eligen a lo mejor un color más neutro, no se ponen de dinosaurios, ¿no? Pero pueden seguir bañándose y es mucho más ligero y no pica, porque es un material que no es como el algodón. Entonces te puedes enjabonar, puedes ir a la piscina y se seca al aire libre. Son todo ventajas. ¿Que se acuerda cuando de pequeños nos metíamos así como un molde que nos metían nuestras madres y entonces nos rascábamos porque eso picaba lo que no está en los escritos? Yo tengo 2 anécdotas. A un chico le saqué 5 euros en monedas de una escayola y a otro le saqué lacasitos. ¿Por qué hacía eso? Pues se los meten ahí y claro, vas sacándole la escayola y te puedes encontrar de todo, ¿eh? Además es muy peligroso, y eso ya lo digo, meter cosas en la escayola porque metíamos moldes, ¿te acuerdas de los moldes de costura? Claro, y te puedes hacer una herida, entonces la herida no la ves. Y la herida ahí dentro, en un ambiente un poco sucio, con sudor, con calor, pues se puede infectar. Entonces hay que llevar mucho cuidado con las heridas en las escayolas y por eso se prohíbe introducir cosas desde fuera. Anda, que meterle a casitos también, es que las anécdotas de las consultas, ¿no? También en su perfil social de Instagram hemos visto cómo va subiendo algunas intervenciones. Usted es cirujano, esas intervenciones a bebés que a veces estremecen. ¿Cuáles son los problemas a los que se enfrenta con los recién nacidos? Pues hay muchos, la verdad. En recién nacidos bebés, el más típico es el pie zambo. Es un pie que nace torcido, es una malformación que lo inventó un traumatólogo español que se llamaba Ignacio Ponseti, mallorquín, que falleció hace poco. Es un método en el cual vamos con escayolas progresivas, vamos cambiando la forma de ese pie y hacemos una pequeña intervención de cortar el tendón de Aquiles sobre el mes y medio, 2 meses. Esos son los niños más pequeños. Pero después se ve de todo, la verdad. Hay mucha patología de cadera al nacimiento. La posición de nalgas en el embarazo es un factor de riesgo para nacer con la cadera que se pueda salir, la famosa displasia o luxación de cadera. Y después, conforme vamos aumentando en edad, yo hago mucho patología infantil deportiva, hago mucha artroscopia de rodilla, que es meter la camarita dentro pues, para resolver problemas de menisco. Últimamente se está viendo mucho ligamento cruzado, que es una lesión típica del futbolista adulto. Se está viendo en niños cada vez más jóvenes. ¿Y eso por qué? Pues porque hay más intensidad en el deporte, los campos de césped artificial a veces no están correctamente mantenidos y los niños muchas veces llevan botas de adultos, con tacos de adultos y no adaptados al césped artificial. Además de que cada vez se juega más, cada vez hay más deporte femenino y las chicas, por la forma de sus rodillas y por un tema hormonal, también tienen más riesgo de lesión del ligamento cruzado. Y he llegado a tener casos de 8 años, 7, 8 años con un ligamento cruzado, que es una lesión muy grave que, por suerte, yo hace unos años estuve en Estados Unidos, gracias a la Fundación Gasol, estuve allí formándome en Los Ángeles. Estuvo becado allí. Y aprendí una técnica que estoy aplicando aquí a los pacientes, una técnica en la cual no corremos el riesgo de afectar al crecimiento del hueso del niño. Una técnica distinta que se hace poco en España, creo que nada, solo creo que la estoy haciendo yo, una técnica para estabilizar la rodilla. Y muchas veces los niños pueden estar 6, 8 o toda la vida con esa técnica, con su ligamento cruzado reconstruido y fenomenal. Doctor, también con el aumento de la esperanza de vida, las personas mayores cada vez hacen más deporte y vemos ahora que es común gente de 60, de 70 años que son runner, que practican deporte. ¿Eso también genera problemas que trata un traumatólogo? Sí, por supuesto. Pero yo siempre aconsejo, y mi lema es que yo tengo que ayudar a que la gente haga lo que quiera. Es decir, que si una persona quiere correr maratones con 70 años, yo tengo que estar ahí para ayudarle, aunque tenga dolor, aunque tenga artrosis, porque al final de lo que se trata no es de llegar a más viejo, sino de tener una mayor calidad de vida. Entonces, he tenido casos de pacientes con la rodilla fatal, pero que son muy, muy activos y hay que intentar hacer lo posible para que esa persona siga haciendo su deporte y su vida normal. Y obviamente, cuanto más se le exige al cuerpo, yo siempre hago la comparación con las ruedas del coche. Cuanto más kilómetros, más se desgasta.
pues con las rodillas, con las caderas pasa exactamente lo mismo. Entonces, hay más problemas, hay gente deportista, puede haber más desgaste, pero a nivel respiratorio, a nivel cardiológico, van a estar mucho más sanos. Entonces, prefiero resolver los problemas que surjan del deporte a tener un problema, digamos, cardiorrespiratorio, que es la principal causa de muerte. Por una vida sedentaria. Eso Ahí es. está. Bueno, pues hemos recogido algunas preguntas en la calle Perfecto. de nuestros espectadores y vamos a pasar a responderlas. Muy bien. Cuando queráis, escuchamos la primera. Hola doctor, ¿se pueden prevenir las lesiones deportivas? Prevenir antes de llegar con una lesión. Por supuesto, por supuesto. ¿Ah, Y sí? para esto tenemos que ponernos en manos de profesionales lo primero. Entonces, vamos a hacer deporte y eso se ha visto mucho después del confinamiento, Encarna, porque ha habido gente que ha estado muy sedentaria en casa y el día que permitieron salir a correr, a caminar, pues ¡pum!, a correr al máximo que se pueda. Se han visto muchas lesiones, tanto en el confinamiento, por entrenar en casa. Ha habido gente que se ha hecho 80 kilómetros en el pasillo de su casa en un día. El síndrome del pasillo que usted Sí, llama. sí, eso es. ¿Y eso qué genera? ¿Qué ha generado? Pues ha generado muchas lesiones de los meniscos, sobre todo, ¿vale? Entonces, tenemos que ponernos en manos de profesionales. Cada vez hay gente más cualificada para prescribir deporte y para ayudarnos a prevenir esas lesiones, ¿no? Están los profesionales de la actividad física, tenemos a los fisioterapeutas, tenemos a los traumatólogos. Entonces, sí, se puede prevenir y después hay una parte pequeña que es la mala suerte, ¿no? Pues hay deportistas profesionales de altísimo nivel que se lesionan y se vuelven a lesionar, aun teniendo todas las cosas a su favor de prevención, ¿no? Hay cosas que no podemos controlar, pero con una buena alimentación, un nutricionista, un buen calentamiento, una buena preparación física y un buen tratamiento para cierto tipo de lesiones musculares, vamos a prevenir lesiones graves. Por tanto, sí. Sí, se puede prevenir, Eso es. sería la respuesta. Escuchamos la segunda de las cuestiones que hemos recogido en la calle. Mi pregunta para el doctor es, ¿qué consejo nos daría para mantener los huesos sanos? Y sobre todo a las mujeres, ¿no? Que con el tema de la osteoporosis, ¿qué consejo nos daría? Pues para esto volvemos un poco a lo básico. La nutrición es absolutamente imprescindible, comer bien, evitar pues, bebidas carbonatadas, aunque no es mi campo, pero todo eso todos lo sabemos, ¿no? Ya. Y el deporte suave, un deporte de una intensidad media, digamos, de una manera continuada, eso va a hacer que el hueso esté mucho más fuerte. De hecho, en gente que está mucho tiempo inmovilizada, pongamos una fractura de tobillo, tú estás 1 mes y medio, 2 meses escayolado, ese hueso es un hueso que se pone osteoporótico. O sea, el hueso, si no le exigimos, pierde dureza. Entonces, cada vez lo que hacemos es que cada vez la gente apoye antes. Queremos que el hueso diga, oye, me tengo que poner fuerte, tengo que apoyar cuanto antes. Y eso ya lo aplicamos mucho en las fracturas. Pues pasa igual en gente sana. Si hacemos impactos suaves, caminar, cualquier tipo de deporte, el hueso se va a poner mucho más fuerte. Y en las mujeres, como bien dices, sobre todo después de la menopausia, pues empieza el problema de la osteoporosis. Ahí hay gente que más y gente que menos. Con deporte, con alimentación vamos a controlarlo y después hay una serie de parámetros que si tienes la osteoporosis más grave, pues ahí ya tenemos que entrar en el tema de medicaciones, ¿vale? Pues para intentar tener los huesos más fuertes, pero en general deporte suave y una alimentación saludable. Y escuchamos ya la última de las preguntas que hemos recogido de nuestros espectadores. Hola doctor, ¿por qué se produce la descalcificación de hueso? Sí, va muy relacionada con lo que he comentado, sobre todo por el sedentarismo. Una persona que esté mucho tiempo sentada, mucho tiempo sin hacer nada de ejercicio, ese hueso va a decir, no hago falta, no hace falta que esté muy duro y me voy a descalcificar. Además de en enfermedades, como hemos dicho, como la osteoporosis, ya por un tema hormonal. Pero para la gente común el mensaje es que si somos sedentarios vamos a tener un hueso más frágil. Entonces hay que evitar ese sedentarismo. Y vamos ahora con el dato. En España se producen al año alrededor de 330.000 fracturas de cadera. Son muchísimas fracturas de cadera y no es la primera vez que oímos, es que se ha caído y se ha roto la cadera. No, se le rompió la cadera, por eso se cayó. Eso, ¿qué hay de cierto? Eso Sí. es una leyenda urbana. Sí, es el símil del huevo y la gallina, Sí, que viene antes, ¿no? Es una epidemia. Hablando de todo esto de epidemia, las fracturas de cadera son epidemias en los hospitales y van a ir aumentando. Van a ir aumentando porque cada vez la población es más mayor. Entonces, a nivel de hueso de la cadera, ese hueso se va descalcificando con la edad también. ¿Y qué podemos hacer para prevenirlo? Lo que ya he comentado, y además en gente mayor tener las casas muy preparadas. Pues evitamos las bañeras, tenemos que poner platos de ducha,
tenemos que evitar objetos en el suelo, tenemos que evitar como sea las caídas, porque estas fracturas de cadera en el primer año rondan el 10-20% de mortalidad, aún no operadas. Entonces son cirugías que se tienen que hacer muy urgentes, lo antes posible, para que esa persona que ya está más mayor, que puede tener algún problema pulmonar, algún problema renal, cuanto antes vuelva a caminar. De hecho, lo que hacemos es que si se cae un lunes, intentamos operarlo un martes, o el mismo lunes o un miércoles, y el mismo día se pone al paciente de pie para que empiece a caminar. La verdad que ha mejorado mucho la industria de la traumatología, las prótesis han mejorado mucho, los clavos también, y conseguimos que en gente mayor un porcentaje alto vuelva a caminar y vuelva a su vida normal. Pero es una agresión muy fuerte para un cuerpo ya debilitado. Y para terminar, que tenemos algunas mamás por aquí, ¿el porteo puede perjudicar los huesecitos del bebé? El porteo es maravilloso bien hecho. Es maravilloso porque mantiene las caderas en posición de rana, con las caderitas abiertas. Y esas caderas abiertas, como he dicho antes, una de las cosas que más trato en niños recién nacidos es la displasia de cadera. Y eso se ve en tribus de indios, sobre todo los indios navajos americanos, llevan a los niños con los pies rectos. Y esos niños tienen mucha displasia de cadera, el hueso, la bola se sale. Entonces, ¿cómo hacemos que la bola no se salga? Abriendo las caderas. Y en el porteo, los niños van con las caderitas muy abiertas. Entonces, con un porteo bien hecho, ergonómico, es la posición que todos los traumatólogos infantiles queremos, porque es lo mejor. Además, el niño se relaja, duerme, o sea, es maravilloso. El porteo bien hecho es fantástico. Está ahí pegadito al pecho del papá o de la mamá, con lo cual el crío lo agradece mucho. Entonces, ¿el tacatá no es tan malo como nos decían? El tacatá sí, el tacatá no, es distinto, el tacatá no lo aconsejamos, ¿vale? El tacatá es un soporte artificial para que el niño camine, y si el niño no está preparado para caminar, su hueso se puede doblar, se puede torcer, se puede afectar. Además de que hemos visto lesiones graves de niños que con el tacatá van mamá y se caen por las escaleras, por ejemplo, ¿no? Entonces, tacatá no, prohibido. Bueno, yo creo que hemos solucionado muchísimas dudas que teníamos, pero de verdad que ha sido un placer tenerle aquí, Juan José López. Muchísimas gracias por atender la llamada del programa Quédate Conmigo y resolver tantas dudas que tienen nuestros espectadores. Y sobre todo, enhorabuena, porque nos facilita la vida a muchos padres y a los pequeños con esa escayola que se puede sumergir en el agua y que este verano, oye, pues si tenemos la desgracia de tener una fractura en casa, pues que no sea tan traumática. Esperemos que no. Gracias y feliz verano. Hasta luego. Adiós. Vamos ahora a comer queso, que también es bueno para los huesos. Nos vamos hasta Tallante a descubrir la maravilla y de los exquisitos quesos frescos que realizan pese a haber